Saludos a todos, a estudiantes, profesores y familiares que hoy nos acompañan para seguir compartiendo saberes matemáticos. En el encuentro de hoy vamos a continuar trabajando con los ángulos en la circunferencia. Ustedes ya han estudiado los ángulos centrales y los ángulos inscritos y han podido determinar las relaciones que tienen estos ángulos con sus arcos correspondientes y cuerdas. Hoy vamos a seguir con la idea de trazar dos rectas que se corten y a la vez corten a una circunferencia. Pero en este caso, una de estas rectas debe ser tangente. Vamos a ver cómo debemos proseguir para trabajar. Vamos a trazar dos rectas que se corten y que a su vez corten a una circunferencia. Pero recuerda que una de estas rectas debe ser tangente. Si no recuerdas cuando una recta es tangente, vamos entonces a ver su definición. La recta tangente es aquella que es perpendicular al radio de la circunferencia y que tiene como extremo el punto de tangencia. Ya, entonces estás en condiciones de trazar la circunferencia, dos rectas que se corten y que a la vez corten a esta circunferencia y que una de estas sea tangente. La recta tangente a la circunferencia debe quedarte de esta manera, siempre perpendicular al radio. Vamos entonces a ver los casos posibles para que se cumplan todas las condiciones que anteriormente hemos estado mencionando. Primer caso, observa, tenemos una recta tangente, otra recta secante, pero en este caso la secante es una recta que pasa por el diámetro de la circunferencia y que entonces es perpendicular a la recta tangente. En el caso 2 tenemos la recta tangente que es perpendicular al radio y una recta secante que está por encima del diámetro. El caso 3, tenemos la recta tangente, una recta secante, pero en este caso la recta secante está por debajo del diámetro. Observen bien que siempre la recta tangente es perpendicular al radio. Y el cuarto caso, tienen ahora una recta tangente y otra secante, pero en este caso ellas se cortan en el exterior de la circunferencia. Espero que estos 4 casos hayan sido lo que ustedes hayan podido trazar para tener en cuenta las condiciones.
vamos a ir analizando los 4 casos. Observen ustedes, primero, cuál es la posición del vértice del ángulo formado en cada uno de estos casos respecto a la circunferencia. Fíjense que estamos buscando la posición del vértice del ángulo formado. En el primer caso, el vértice es un punto que pertenece a la circunferencia. De igual manera, en el segundo caso y en el tercero. Pero en el cuarto, el punto que constituye el vértice del ángulo formado no pertenece a la circunferencia. ¿Cuál es la característica común que predomina en la posición de los vértices en estos 4 casos? Es cuando el vértice pertenece a la circunferencia. Entonces vamos a seguir analizando los 3 primeros casos que ya tienen una característica común. Vamos a ver quiénes son los lados que forman a este ángulo. ¿Qué condiciones cumplen los lados del ángulo que se forma? En el caso 1, podrás ver que como el vértice es un punto de la circunferencia, que fueron los casos que estamos tomando que tenían la característica común, uno de los lados siempre es una recta secante que corta la circunferencia en 2 puntos, en el vértice y en otro punto de ella. Y el otro lado lo constituye la recta tangente. Observa bien que en estos 3 casos, los 3 ángulos formados tienen como vértice un punto de la circunferencia. Un lado es una recta secante y el otro lado es tangente. En el encuentro de hoy nos vamos a dedicar al estudio de este tipo de ángulo. ¿Qué nombre recibe? Vamos a ver el tema de la clase de hoy. Ángulo semiinscrito, propiedades y teoremas. Precisamente, este tipo de ángulo que cumple las condiciones que acabamos de determinar, su nombre es semiinscrito. Pueden ahora copiar el tema. Vamos entonces a definir lo que es un ángulo semiinscrito. Recuerdas que tenemos que tener en cuenta por quién está formado este ángulo. Hasta ahora ya sabes que el vértice es un punto de la circunferencia que pertenece a ella, que un lado es tangente y el otro lado es secante. Entonces vamos a ver qué plantea la definición. Un ángulo formado por la unión de 2 semirrectas de origen común que tiene su vértice en la circunferencia y cuyos lados son uno tangente y el otro secante a dicha circunferencia, se denomina ángulo semiinscrito. Esto te aparece en el recuadro de la página 81 de tu libro de texto. Recuerda, no tienes por qué copiar la definición. Solo anota en qué página del libro aparece la definición. Pero te estarás preguntando, ¿qué amplitud entonces tiene
este ángulo, este nuevo tipo de ángulo que se forma en la circunferencia, sí, el ángulo semiinscrito. Hasta ahora has podido determinar la amplitud del ángulo central y del ángulo inscrito viendo su relación con su arco correspondiente. Analicemos entonces para determinar cuál será la amplitud de un ángulo semiinscrito. Tenemos aquí el primer caso. Le hemos nombrado ABC al ángulo semiinscrito, pero como está formado por un lado que es secante y el otro que es tangente, se determina un ángulo de 90 grados. Pero recuerden siempre que la tangente es perpendicular al radio. Aquí tienen que es un ángulo de 90 grados. Pero observen que el arco AB está determinado por una semicircunferencia. Por tanto, su valor es 180 grados. ¿Existirá alguna relación entre la amplitud de este ángulo y de este arco? Miren los valores, uno es 90 y el otro es 180. Pues bien, el arco es el doble del valor del ángulo. Por tanto, podemos decir que el ángulo va a ser la mitad del arco. Y uniendo estas dos relaciones podemos determinar entonces que el ángulo ABC, que es semiinscrito, su amplitud va a ser igual a la mitad de su arco correspondiente. Ten en cuenta bien cuál es el arco que le corresponde a este tipo de ángulo. Tienes tiempo ahora para copiar esta información. Continuemos analizando ahora el segundo caso. En el segundo caso tenemos que el ángulo ABC también es 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? No. El ángulo que es de 90 grados es el ángulo DBC. Y el ángulo que estamos buscando su amplitud es el ángulo ABC, que es el ángulo semiinscrito. ¿Cómo vamos a proceder para determinar la amplitud de este ángulo? Sabemos que DB es el diámetro de la circunferencia. Por tanto, divide al arco de circunferencia, que es de 360 grados, en dos arcos de 180 grados. Pero ustedes saben que este ángulo semiinscrito, el ABC, lo pueden determinar adicionando la amplitud de dos ángulos. Del ángulo ADB, que ustedes saben por la posición que ocupa, que es un ángulo inscrito. Y la amplitud del ángulo DBC, que es un ángulo semiinscrito, pero que como está formado por una recta tangente con el diámetro, su valor es de 90 grados. Entonces ustedes pueden rápidamente
plantear la adición de estos ángulos y luego establecer la relación. Saben que el ABD es la mitad de su arco correspondiente y que su arco es AD, por ser un ángulo inscrito. Pero también saben que el ángulo DBC es igual a 90 grados, pero ya anteriormente nos dimos cuenta por la relación que establecimos que es la mitad de su arco y su arco en este caso es el arco DB. Por tanto es DB dividido por 2 que nos dará el 90 grados. Si vamos a establecer la relación, tenemos la adición de los ángulos, pero ya conocemos la amplitud de cada uno, podemos entonces sustituir estos valores en la expresión de la adición de los ángulos y entonces efectuar esta adición por suma de arcos, porque conocemos la correspondencia que existe entre cada uno de los ángulos y sus arcos correspondientes para llegar a la misma conclusión de que el ángulo ABC va a ser igual a la mitad de su arco correspondiente. Observa bien que su arco correspondiente es el arco AB y que tiene incluido, por supuesto, el arco AD más el arco DC. Pero que estos arcos están determinados aquí por sus amplitudes de acuerdo a que uno es un ángulo inscrito y el otro es un ángulo semiinscrito. Después de haber hecho todo este análisis, te podrás dar cuenta que el ángulo semiinscrito va a ser igual a la amplitud de su arco correspondiente dividido por 2, o sea, la mitad de su arco correspondiente. Vamos entonces a tomar nota de esta conclusión. El teorema sobre la amplitud del ángulo semiinscrito plantea: la amplitud de un ángulo semiinscrito en una circunferencia es igual a la mitad de la amplitud de su arco correspondiente. Esto te aparece en el recuadro de la página 82 de tu libro de texto. Anota rápido en qué página aparece este teorema. ¿Existirá entonces alguna relación entre el ángulo semiinscrito y el ángulo inscrito? ¿Y entre el ángulo semiinscrito, el inscrito y el central? ¿Qué piensas? Vamos entonces a hacer este análisis para determinar si realmente existe alguna relación. En la circunferencia de centro O y radio ON, arco MN es igual a 108 grados. Calcula la amplitud de los ángulos MPN y MNQ y ahí ya te aparece la figura. Te daré un tiempo para que logres copiar esta información. Traza la figura teniendo en cuenta que tienes una circunferencia y diferentes segmentos. Puedes para ello utilizar los instrumentos de trazado, pero también puedes estar pensando en que es una figura de análisis y puedes utilizar algún objeto que tenga forma redonda para trazar la circunferencia y luego con la regla trazar los otros segmentos. Ahí te lo dejo para que lo puedas hacer.
Vamos a calcular la amplitud de los ángulos que nos piden. Primero del ángulo MPN. Si conocemos que el arco MN, su amplitud es 108 grados. Estamos señalando en la figura este ángulo, el MPN. Observa la posición del ángulo. ¿Quién es el vértice de este ángulo? Un punto de la circunferencia. ¿Y por qué lado está formado? ¿Qué rectas constituyen o qué segmentos constituyen los lados? Por supuesto, son dos segmentos secantes a la circunferencia. ¿Qué tipo de ángulo entonces? El ángulo MPN. Correcto, un ángulo inscrito. ¿Y qué relación tiene este ángulo con el arco que nos están dando su amplitud? Sabemos que es la mitad de este arco por ser un ángulo inscrito y conocemos la relación que se establece. Luego entonces estamos en condiciones de poder hallar la amplitud del ángulo MPN dividiendo 108 entre 2 que nos da 54. Ahí tienes la información para que puedas copiarla en tu libreta. Continuemos el análisis. Ahora tenemos que calcular el valor del otro ángulo, o sea, del ángulo MNQ. En este caso, este ángulo, mírenlo en la figura, ¿quién es? ¿Qué posición tiene? También su vértice pertenece a la circunferencia, pero sus lados están formados por un lado secante y el otro es tangente. Entonces, ¿qué tipo de ángulo es? Un ángulo semiinscrito, el que ahora mismo acabamos de determinar. Y ya no conocemos el teorema que nos permite establecer cómo calcular la amplitud de este tipo de ángulo. ¿Qué relación tiene la amplitud del ángulo con su arco correspondiente? Sí, efectivamente. También es la mitad de su arco correspondiente. Entonces escribimos la relación entre el ángulo y el arco por ser un ángulo semiinscrito. Luego podemos sustituir los valores y calcular la amplitud de este ángulo. Ya ahí tienes que el ángulo MNQ también su valor es 54 grados. Te dará un tiempo para que puedas verificar esta información. Continuamos entonces comparando la amplitud de los ángulos calculados, porque no estábamos buscando si existía alguna relación entre el ángulo inscrito y el ángulo semiinscrito, si están sobre el mismo arco. Bueno, vamos a comparar estas amplitudes. Tenemos el arco, que ya lo conocíamos, el ángulo inscrito, que su valor es 54, y el valor del ángulo semiinscrito también es 54. Si comparamos estas amplitudes son iguales. Y por tanto, los ángulos son iguales porque tienen el mismo valor, la misma amplitud. Entonces, ¿qué relación podemos establecer entre un ángulo inscrito y un ángulo semiinscrito si están sobre el mismo arco? Sí, efectivamente, son iguales, pero ¿iguales a quién? Son iguales a la mitad de la amplitud de su arco correspondiente. Entonces, vamos a copiar este teorema que determina la relación entre el ángulo inscrito y el semiinscrito. Si a un ángulo inscrito y a un ángulo semiinscrito en una circunferencia les corresponde el mismo arco, entonces son iguales. Esto aparece en tu libro de texto en el recuadro de la página 83. Recuerda que no tienes por qué copiarlo, solo anota en qué página de tu libro aparece. Te daré un tiempo para que lo hagas.
vamos al tema analizando la relación que pudiera existir entre un ángulo inscrito, uno semi-inscrito y uno central si están sobre el mismo arco. Vamos a ver qué nos plantea la actividad. En la circunferencia de centro O y radio OB, arco AB es igual a 64 grados. Calcula la amplitud de los ángulos ACB, AOB y ABD. Ahí tienes la actividad para que puedas anotar en tu libreta. Te daremos para esto un tiempo. Vamos a ir resolviendo la actividad. Nos dicen que el arco AB es igual a 64 grados. Marcamos en nuestra figura este arco. Debemos calcular primero el ángulo ACB. Marcamos este ángulo en la figura, pero como el ángulo ACB, su vértice es un punto de la circunferencia y sus lados son segmentos secantes a la circunferencia, entonces el ángulo es un ángulo inscrito. Por tanto, la relación que establece este ángulo con su arco correspondiente es que la amplitud de él va a ser siempre la mitad de su arco correspondiente. Planteas la relación, luego la fundamentación por ser ángulo inscrito, y como conoces que la amplitud del arco es 64 grados, puedes calcularlo. Al dividir por 2 obtienes entonces que el ángulo ACB es igual a 32 grados. Ya conoces la amplitud del ángulo inscrito. Colocas el valor entonces en tu figura. Vamos a dar paso ahora para calcular la amplitud del otro ángulo, el AOB. Vamos a ubicar en la figura quién es este ángulo. El ángulo AOB, su vértice es el centro de la circunferencia. Por tanto, es un ángulo central. ¿Y qué relación existe entre el ángulo central y su arco correspondiente? Ustedes conocen que la amplitud del ángulo central es igual a la de su arco correspondiente. Escribimos la relación, luego fundamentamos por ser ángulo central y podemos determinar el valor del ángulo porque conocemos que el valor del arco es 64 grados. Ya aquí tienes esta información donde hemos calculado la amplitud del ángulo AOB para que la anotes en tu libreta. Ahora nos corresponde hallar la amplitud del ángulo ABD. Procedemos de manera análoga. Vamos a marcar en la figura quién es el ángulo
Observen bien que en este caso el vértice de este ángulo es un punto de la circunferencia, pero los lados que lo forman, uno es secante y el otro es tangente. Por tanto, el ángulo es un ángulo semiinscrito. Y la relación que existe entre el ángulo semiinscrito y su arco correspondiente es que él es la mitad de su arco correspondiente. Escribimos la relación, luego la fundamentación y calculamos. Y obtenemos entonces que el ángulo ABD es igual a 32 grados. Colocamos el valor en la figura. Recuerda que estamos buscando si existe alguna relación entre los ángulos inscritos, centrales y semiinscritos si están sobre el mismo arco. Vamos entonces a establecer las relaciones entre las amplitudes de los ángulos calculados. El ángulo ABD es igual a la mitad de su arco. Pero el ángulo ABD, ustedes saben que es el ángulo semiinscrito. Y el ángulo ACB es el ángulo inscrito también sobre el arco AB y su amplitud se halla de igual manera. Y obtuvimos que tenían la misma amplitud. Y el ángulo AOB, que es el ángulo central, es igual a su arco correspondiente. O sea, las amplitudes del ángulo central y la de su arco es la misma. Si evaluamos que conocemos la relación que se establece entre el ángulo central y el ángulo inscrito, que ya he estudiado en encuentros anteriores, el ángulo inscrito es la mitad de la amplitud del ángulo central. Pero como el ángulo inscrito y el semiinscrito cuando están sobre el mismo arco son iguales, entonces el ángulo semiinscrito también su amplitud será la mitad de la del ángulo central. Establecemos las relaciones y llegamos a la conclusión de que el ángulo, en este caso ABD, que es semiinscrito, es igual al arco ACB, que es un ángulo inscrito, e iguales los dos a la mitad del ángulo central, siempre que estén sobre el mismo arco. Entonces ya podemos copiar el teorema que establece la relación entre el ángulo inscrito, semiinscrito y central. Si a un ángulo inscrito o a un ángulo semiinscrito en una circunferencia les corresponde el mismo arco que a un ángulo central, entonces la amplitud del ángulo inscrito o semiinscrito es igual a la mitad de la amplitud del ángulo central. Esto es el recuadro de la página 83 de tu libro de texto. De forma rápida, anota dónde está esta información. Vamos a continuar la clase con un nuevo ejercicio. Un ejercicio donde ustedes deben clasificar en verdadera o falsa las proposiciones que le aparecen y convertir en verdaderas las falsas. Inciso A. El vértice de un ángulo central coincide con el centro de la circunferencia a la que pertenece. Si trazamos la circunferencia y el ángulo central, efectivamente, todo ángulo central, su vértice es el centro de la circunferencia. Esta proposición es verdadera. Veamos la próxima. La amplitud de un ángulo semiinscrito es igual a la amplitud de su arco correspondiente. Vamos entonces a trazar un ángulo semiinscrito y ver qué relación tiene con su arco correspondiente. Ustedes saben que la amplitud de un ángulo semiinscrito es igual a la mitad de su arco correspondiente. Por tanto, esta proposición es falsa y debemos convertirla en verdadera. Efectivamente, debemos plantear entonces
que la amplitud de un ángulo semiinscrito es igual a la mitad de la amplitud de su arco correspondiente. No olvides anotar en tu libreta cómo la convertimos en una proposición verdadera. Veamos el próximo inciso. La amplitud de un ángulo central es el doble de la amplitud de un ángulo semiinscrito si están sobre el mismo arco. Analicemos lo que nos dicen. Nos plantean que el ángulo central es el doble de la amplitud del ángulo semiinscrito si están sobre el mismo arco. Ustedes conocen que la amplitud de un ángulo semiinscrito es la mitad del ángulo central. Por tanto, la amplitud del ángulo central va a ser el doble del semiinscrito. Esta proposición es verdadera. La próxima proposición nos plantea: la amplitud de un ángulo semiinscrito sobre un arco de semicircunferencia es de 180 grados. En este caso, estamos relacionando la amplitud de un ángulo específico que es semiinscrito, pero sobre un arco de semicircunferencia. Pero como ustedes conocen que la amplitud de un ángulo semiinscrito es la mitad de su arco correspondiente, entonces no podrá ser 180 grados. Será la mitad de 180, que es 90. Si dibujas esta proposición, te darás cuenta que el ángulo es de 90 grados y entonces la proposición es falsa. No olvides convertirla en verdadera y nos quedaría: la amplitud de un ángulo semiinscrito sobre un arco de semicircunferencia es de 90 grados. Ahora tendrás un tiempo para copiar esta información. El último inciso nos plantea: la amplitud de un ángulo semiinscrito y un ángulo inscrito sobre un mismo arco es igual a la amplitud del ángulo central que se forma sobre este arco. Estamos ahora relacionando el ángulo inscrito, semiinscrito y central sobre un mismo arco. Y nos están diciendo que la amplitud del semiinscrito y del inscrito es igual a la del central. ¿Es esta proposición verdadera o falsa? Acabamos de estudiar en estos momentos que la amplitud de un ángulo semiinscrito y de un ángulo inscrito que están sobre el mismo arco es igual a la mitad de la amplitud del ángulo central que también está sobre este mismo arco. Pero en este caso, la proposición nos dice que los tres ángulos tienen la misma amplitud. Por tanto, esta proposición es falsa. Para convertirla en verdadera, solo vas a escribir el teorema que acabamos de estudiar, donde plantea que la amplitud de un ángulo semiinscrito y un ángulo inscrito sobre un mismo arco es igual a la mitad de la amplitud del ángulo central que se forma sobre este arco. Tienes un tiempo para confrontar la respuesta que debes haber elaborado al convertir en verdadera la proposición. En el encuentro de hoy hemos estado trabajando con los ángulos semiinscritos y la relación que se establece entre este ángulo y los ángulos inscritos y centrales. Ya estás en condiciones de resolver la tarea de aprendizaje para la casa. Te propongo entonces que resuelvas el ejercicio 16 de la página 160 de tu libro de texto. En él te aparecen diferentes incisos donde debes completar el espacio en blanco analizando los datos que te muestran en la figura. Por ejemplo, en el inciso A te dan el centro de la circunferencia, que es R, que el punto P y Q están en la circunferencia y que si conoces la amplitud de un ángulo, usted debe hallar entonces la amplitud de un arco que tiene relación con este ángulo. Entonces, te propongo que anotes muy rápido en tu libreta cuál es el ejercicio que debes resolver para la casa.
Me despido de ustedes mientras copian el ejercicio de la tarea. Hasta un próximo encuentro.